Muy buenas tardes, este martes los saludamos desde Ciudad Universitaria como cada día en la UNAM Responde, abriendo nuestro panorama informativo, precisamente para no solamente hablar de la pandemia y del seguimiento que ha tenido esta situación ocasionada por el surgimiento del virus del SARS-CoV-2 y de la enfermedad de COVID-19, sino también para abordar distintas problemáticas que impactan en nuestra vida cotidiana de muy distintas maneras. Como cada día, también los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Están abiertas en todo momento para recibir sus dudas y sus comentarios y seguir haciendo juntos este programa. Y bueno, nuestra nota de hoy está relacionada precisamente con un recordatorio para evitar autorrecetarnos, y es que medicarnos sin una revisión profesional puede ser contraproducente en todo momento. Y bueno, con el surgimiento de la pandemia, la Secretaría de Salud Federal insiste en que ante la presencia de síntomas o sospechas de habernos contagiado de COVID-19, es mejor acudir con el médico familiar o bien a alguna unidad de salud más cercana. Esto para evitar complicaciones, y pone a nuestra disposición el número telefónico 55 36 84 03 70 que está apareciendo en nuestra pantalla. Y bueno, debemos recordar que es nuestra responsabilidad cuidarnos de la mejor manera y actuar responsablemente. Esta semana se lleva a cabo la última mesa del Foro 2020, un espacio de diálogo y reflexión, también de propuesta, organizado por Fundación UNAM, que tiene como mesa o como tema para esta última mesa el de sostenibilidad. Para hablar precisamente de este tema desde la nueva realidad tras la pandemia, nos acompaña aquí en la UNAM Responde el doctor en Psicología Experimental Javier Nieto Gutiérrez, quien es el coordinador del Consejo Académico del área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud de nuestra universidad. Doctor, un gusto saludarlo aquí en la UNAM Responde. Muy buenas tardes. Buenas tardes, el gusto es mío, por supuesto. Doctor, y empecemos por ahí. Siempre hablamos del tema de sostenibilidad, sustentabilidad. ¿Cuáles son las diferencias y cuándo utilizar uno o el otro, o es exactamente lo mismo? Mire, nosotros cuando pensamos en esta temática, pues estuvimos precisamente debatiendo cuál era la mejor forma de expresarnos sobre esta problemática que es muy importante. Y en lo que caímos es en que el uso de los términos sostenibilidad o sustentabilidad son relativamente equivalentes, pero preferimos usar sostenibilidad. Y ese es el término que estaremos utilizando en esta plática. Doctor, se refiere en pocas palabras pues a la necesidad de satisfacer pues nuestras problemáticas actuales sin impactar en las generaciones futuras, en nuestro planeta, en nuestro entorno, y es básicamente sobre este tema. Es un tema, vamos, reciente en nuestra historia como seres humanos, pero háblenos de la importancia precisamente de incluirlo en una mesa de este tipo, donde se están abordando algunas de las dificultades más necesarias y urgentes a raíz precisamente de la pandemia, doctor. Sí, con mucho gusto. Mire, lo que pasa es que la especie humana ha sido muy exitosa en colonizar diferentes nichos a lo largo de estos 10.000, 20.000 años. Y al estarlo haciendo, al estar aumentando la población de seres humanos, necesitamos más espacios, más recursos, y eso hasta antes de la revolución industrial, pues era algo relativamente sencillo, pero conforme nos hemos expandido, se vuelve un asunto muy importante de atender, porque como usted bien dijo, el problema es que tenemos que satisfacer las necesidades de la población de México mundial también, y lo tenemos que hacer sin que se comprometa a otras especies que habitan, que comparten nuestro mundo,
y las generaciones futuras. Ese es el gran reto que tenemos. Y en particular con las pandemias, lo que se sabe es que conforme los humanos hemos ido invadiendo otros espacios, hemos de alguna manera contribuido a que surjan nuevas enfermedades que estaban contenidas localmente y que, pues por el contacto con los humanos, se han difundido en todo el mundo. Esta pandemia es un caso, aunque no se ha determinado con toda precisión dónde y quiénes, parece claro que ocurrió en un punto y que se difundió por todo el resto del mundo. Exactamente, hay cosas que no están claras, doctor, pero hay otras que sí, es el impacto que el ser humano está dejando en nuestro planeta, en nuestro entorno, y esto, por supuesto, irá o podría ir aumentando en los siguientes años si no se hace algo. Háblenos de esto, de cuáles son los problemas que se resuelven entendiendo el concepto de sostenibilidad, desde todos los ámbitos, por supuesto, desde los gobiernos, desde las instituciones, las empresas y desde la sociedad, doctor. Sí, bueno, uno de los puntos importantes, como decía, tiene que ver con la explotación necesaria de los recursos que tenemos. Y son recursos que son para nuestra alimentación, como el uso de los mares, de las especies marinas, de las especies terrestres, de los espacios donde viven nuestras vacas, ovejas, etcétera, que implica desde luego, si uno lo piensa globalmente, la destrucción de bosques, la utilización de recursos, la producción de el gas metano, etcétera. En los mares es muy claro que no se está respetando los ciclos de reproducción, crecimiento y explotación de los recursos, además de que con la utilización y contaminación de los mares y de los ríos y de las zonas, pues está afectando las especies de las que vivimos y también nuestra calidad de vida. Entonces, el problema es muy complejo y lo que buscamos en esta mesa es acercar al público universitario, pero al público en general, a estos grandes temas. Por ejemplo, el agua es uno de los temas muy importantes. Hay toda una preocupación porque las energías que necesitamos para vivir en nuestras grandes ciudades están produciendo daños que a la larga nos van a afectar. Y no es a la larga en mucho tiempo, de hecho nos están afectando ya y tenemos que estar muy conscientes de esta problemática. Entonces es un tema transversal que tiene que ver con salud, ¿no? Como la pandemia, tiene que ver con educación, porque desde luego tenemos formas de educación que no necesariamente implican el cuidado de nuestros recursos, ¿no? Tiene que ver con aspectos legales, en fin, hay toda una temática que está entremezclada y que tiene que ver, como usted dijo, ¿no? Y que nos estaba mencionando, pues desde luego con las industrias, con el aprovechamiento de los recursos, el petróleo, la minería, etcétera. Es un gran listado. Es un gran listado, doctor, y precisamente sobre esto le quiero preguntar, de todo ese universo de conceptos, de impactos que puede tener el concepto solamente de sostenibilidad o sustentabilidad, ¿cómo está conformada esta mesa? ¿Cuáles son esos principales subtemas que se estarán abordando en esta mesa que se lleva a cabo este jueves, doctor?
Mire, esta es una pregunta muy interesante porque la universidad tiene una gran riqueza de académicos, de investigadores en este tema. Entonces, por la organización que tenemos en el foro, eh, se contribuyeron 4 puntos complementarios pero diferentes. Por ejemplo, la doctora Celeste Gabriela Cedillo González va a hablar sobre impunidad ambiental en México 2020. Y ella en particular va a atender aspectos de mediación, de la ecojusticia, las capacidades institucionales y el diseño de políticas públicas con enfoque de seguridad ambiental. Ese es uno de los temas que tenemos. Otro tema que abordará la doctora Carol Hernández Rodríguez es ética y sostenibilidad. Entonces, ella ha trabajado en asuntos de bioética en torno a la agricultura con enfoque en el uso y el manejo de recursos fitogenéticos y bienes comunes, la agricultura y cambio climático, movimientos sociales agrarios, etc. Es la segunda Nuestra ponencia. Esa es la segunda, sí. La tercera ponencia la dará la doctora Marisa Massari Iriart y ella hablará de la pandemia como elemento de cambio ante los retos ambientales. En particular, ella ha trabajado sobre el uso sostenible del agua en ecosistemas urbanos y rurales, tratando de identificar fuentes potenciales de contaminación que representen un riesgo tanto para el ambiente como para la salud pública. Y la última intervención será la del doctor José Luis Palacio Prieto, que nos hablará de los geoparques, la investigación, educación, conservación y desarrollo sostenible. Esto es muy interesante porque en México tenemos geoparques. Hay uno en la comarca minera en Hidalgo y hay otro en la Mixteca Alta en Oaxaca. Y desde luego son espacios que son espacios únicos en México y en el mundo y que es muy importante entenderlos, saber cuáles son las dinámicas de las poblaciones vegetales y animales y humanas que están presentes. Entonces, estos son los temas que abordaremos en esta cuarta mesa, sostenibilidad. Doctor, dice algo muy importante, precisamente relacionándolo con el tema de los geoparques. Justo de lo que se trata es de pensar sí en el desarrollo de las comunidades, de las personas, pero considerando evidentemente su impacto directo en el bienestar también de las personas, y es algo que se busca y se trabaja desde hace ya varios años en estos geoparques, conociendo justamente el entorno que se tiene en cada una de las entidades, entendiendo las necesidades que se deben satisfacer y explotando y explorando esos recursos. Me parece que la palabra principal es la concientización. Cómo desde nuestra universidad y a través de estas distintas temáticas y de estas ponencias se habla sobre el bienestar, buscando el equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y buscando también, por supuesto, el desarrollo de la economía. ¿Cuáles son esos aportes, esos temas de los que se interesa o en los que se interesa nuestra universidad a través de estas ponencias, doctor? Mire, pues yo creo que por un lado está la investigación que muchos académicos de la universidad están realizando a muy diferentes niveles. Ese es un aspecto desde luego fundamental y central y tenemos como universidad un gran potencial humano al respecto. El otro punto que es muy importante, desde luego, tiene que ver con la educación. La educación formal también se aborda en la universidad porque tenemos programas de posgrado en
sostenibilidad y tenemos licenciaturas y programas de posgrado en ecología, que es una disciplina muy directamente relacionado con esto. Pero desde luego se tiene que hacer un esfuerzo todavía mayor para que, ¿cómo diríamos?, las otras disciplinas de la universidad y la población en general pudieran estar mejor informados al respecto de estos aspectos que son fundamentales para nuestra supervivencia futura. Y desde luego hay aspectos de tipo legal, económico, social, que también tienen que atenderse y están siendo atendidos en la investigación y también en la participación o con la participación en las comunidades donde van nuestros alumnos, nuestros profesores y nuestros investigadores. Esas diría de manera Los aportes. sucinta los aportes que son importantes. Doctor, se refiere usted a un tema importante, estamos por terminar la entrevista y es el de la información, el de tener la información necesaria que nos permita actuar responsablemente, por supuesto, en todos los niveles. La sostenibilidad es un tema que se aborda en foros, en espacios nacionales, pero por supuesto internacionales. Es un tema importante y es un tema urgente que a veces me parece, o me da la impresión, que se piensa en un futuro, en lo que va a suceder dentro de 10, dentro de 20, dentro de 50 años y me gustaría terminar con eso. ¿Por qué la importancia de hacerlo hoy, para hablarlo hoy, para convertirlo en acciones a partir de ya, doctor? Pues yo creo que la respuesta inmediata es porque estamos viendo ya las consecuencias. Quizá las estamos negando, ¿no? Pero hay una serie de indicadores que están presentes ya hoy que nos hacen ver que hay una serie de decisiones que se tomaron en el pasado que están afectando la calidad de nuestra vida. Pero el otro punto que yo creo que también es muy importante es que tenemos que entender que no somos los únicos seres en la Tierra, sino que hay una cantidad enorme y muy diversa de seres con los cuales compartimos este espacio único y que tenemos que seguir necesariamente utilizándolo, pero haciéndolo de manera mucho más responsable, porque como decíamos al principio, pues no podemos cometer el mismo error y seguir negando esto que ya es evidente, que tenemos que cuidar el aire, tenemos que cuidar los bosques, la tierra, el agua, en fin, tantas cosas. Tenemos que cuidar al planeta, ¿no? Y en cierta forma tenemos que todos de alguna manera ser más conscientes de nuestro impacto en la vida cotidiana. Conscientes y responsables de nuestras acciones individuales, que además si se replica de forma pues masiva, evidentemente tendrá un impacto global en las problemáticas que estamos viviendo. Debemos relacionarlo precisamente, sin ir más lejos, con la pandemia que estamos viviendo, que es, como nos decía al principio, pues la consecuencia de acciones que se han ido tomando en los años anteriores. Doctor, la invitación a esta mesa organizada por Fundación UNAM es el próximo jueves 25 de noviembre en punto de las 5 de la tarde a través de las redes sociales de Fundación UNAM. Así es, así es. Espero que nos puedan acompañar quienes vean este excelente programa que usted dirija. Por favor, asistan. Es a través de nuestras ligas, porque será a distancia. Exactamente, pues es una posibilidad de acercarnos a temas que quizá no tenemos muy claros y si sí los tenemos, para escucharlos de la mano de especialistas universitarios. Recordemos, el Foro 2020 es un espacio de diálogo, de reflexión, pero también de propuesta para entender hacia dónde vamos y por supuesto entendiendo desde dónde estamos. Doctor, le agradezco muchísimo. Javier Nieto Gutiérrez, coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud de nuestra universidad, esta invitación y pues este panorama completo de algunos de los
temas que se van a estar abordando este jueves 25 de noviembre. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, doctor, y mucho éxito. Y vamos enseguida con consejos de nutrición para cuidar nuestra salud. Enseguida Majo Gallardo nos habla sobre algunos tips para evitar enfermedades cardiovasculares. Hola, ¿cómo están? Soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva, y el día de hoy voy a hablar de cómo disminuir el riesgo cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares son muy comunes en México, sobre todo porque uno de los mayores factores de riesgo es la obesidad. Se sabe que entre mayor cantidad de grasa abdominal hay mayor riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular, por lo que te voy a dar consejos en tu alimentación para evitar el riesgo de estas enfermedades. 1. Evita la cantidad o el consumo de grasas saturadas o grasas trans en tu alimentación. Evita cocinar o consumir alimentos fritos, empanizados, capeados, y mejor prepáralo a la plancha, empapelados, al horno o asados. Se pueden hacer miles de preparaciones y miles de recetas al horno, simulando un poco la fritura. Las grasas trans están en productos industrializados, entonces mejor evitarlos. 2. Evita la cantidad de azúcares o harinas refinadas. Estas pueden hacer un aumento en triglicéridos a nivel de sangre, además de que el exceso de estos hace que haya mayor grasa abdominal. Y por último, lo que siempre decimos los nutriólogos, que parece hasta disco rayado, pero es el secreto para todo. Aumenta el consumo de agua, procura que en todas tus comidas haya consumo de verduras, procura meter entre 1 y 2 frutas al día, y alimentos naturales, y realizar ejercicio o alguna actividad física. Es importante que si en la familia hay riesgo de enfermedades cardiovasculares, estés monitoreando tus niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, además de monitorear tu salud cardiovascular con algún cardiólogo y tratar siempre de mantener tu peso y porcentaje de grasa en un nivel saludable. Voy a dejar aquí mis redes sociales para que ustedes me puedan mandar cualquier duda, o si quieren que hable de algún tema. Estoy en Facebook e Instagram como Numa Nutrición. Territorios, narrativas y fantasías es el tema del segundo encuentro internacional Infancias y Adolescencias Libres y Diversas. De esto nos habla enseguida Anel Pérez en Si Leo No Me Encierro, en su segunda parte. Hola, gracias por acompañarme en este espacio de fomento a la lectura. Les invito al segundo encuentro Infancias y Adolescencias Libres y Diversas, Territorios, Narrativas y Fantasías, que tendrá lugar el 24 y 25 de noviembre y que se pregunta cómo es posible pensar en las infancias libres de binarismo, estereotipos, violencia y machismo. El encuentro busca entender, defender y reconocer los derechos de las infancias y adolescencias por su libertad de identidad sexogenérica. El programa del encuentro ha desarrollado también durante todo el mes de noviembre un programa periférico con actividades como un laboratorio de escrituras expandidas con la querida Rocío Cerón, la convocatoria abierta para niñes, exploración de vínculos intergeneracionales a cargo del programa pedagógico del MUAC, un taller titulado Afrofuturismo, Racismo, Identidad Cultural, Sexualidad y Perspectiva de Género desde la diáspora afroamericana con Samuel Larson, y el conversatorio y prácticas LGBTIQA+ de fomento a la lectura con Lilith Burgos, Rafael Paredes y Canuto Roldán. En el encuentro participan un montón de gente muy valiosa como Gabriela Mancilla de Argentina, Adiós al Futuro, András Yaret, Mauro Alessandri, Nadia Ñu Savi, Tania Covarrubias, Tania Ramírez, Saskia Niño de Rivera, Yolanda Reyes de Colombia, Ade Barrera, Valeria Gallo y Linda Pon desde España. Así que muchísimas gracias a todas las entidades y personas que han participado para poder contribuir en este segundo encuentro internacional de infancias y adolescencias libres y diversas, territorios, narrativas y fantasías. Nos vemos y celebramos la diversidad durante todo el mes de noviembre y recuerden, si leo, no me encierro.
Pues este es solamente uno de los tantos espacios de reflexión, de diálogo y también de propuesta que se generan desde nuestra universidad para acercarse a las necesidades y a la situación que viven los niños, las niñas y las adolescentes de nuestro país, pero también del mundo entero en este mundo contemporáneo. Y bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy. Los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde, por supuesto por TV UNAM en punto de las 2:30. Aquí nos vemos. Adiós.